Yo soy partidario de que se reduzca el gasto del gobierno, porque aún con la austeridad republicana todavía hay mucho gasto superfluo en el gobierno. Hace falta reducir más el gasto del gobierno, que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno. Porque si hay menos aparatos burocráticos, se liberan fondos para el desarrollo, para la educación, para la salud, para el bienestar del pueblo. Si todo el presupuesto se lo consume el aparato burocrático, pues no le llega nada a la gente. Y así estaba el gobierno, estaba ensimismado. Todo lo que se recaudaba era para mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno, para nada. Entonces, hemos hecho un esfuerzo para achicar el aparato administrativo. El ejemplo es el presupuesto en Presidencia de la República, aunque parezca disco rayado y no le guste a mis adversarios, es un buen ejemplo. En el último año del anterior gobierno ejerció la Presidencia de la República 3.600 millones de pesos. Y el año pasado, 2020, ejercimos 550 millones. Nos ahorramos pues un poco más de 3.000 millones de pesos. Porque se hizo un ajuste a todo el gasto superfluo, a los lujos que habían en el gobierno, pero todavía se sigue gastando mucho en cuestiones que no son fundamentales. Ya no están los fideicomisos. Imagínense cuánto nos ahorramos, 60.000 millones de pesos. Por eso se oponían, pero los 60.000 millones pues equivalen al doble de lo que vamos a destinar a la compra de las vacunas. Pero aún con todo lo que hemos hecho, todavía hay organismos supuestamente autónomos, independientes, porque fueron creando durante el periodo neoliberal otro gobierno. Existe, por ejemplo, el Instituto para las Comunicaciones, es IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Y existe la Secretaría de Comunicaciones. Hay en Gobernación un instituto para la protección de niñas, niños y adolescentes. Y existe el DIF. En el sector energético, pues como 6 organismos. Y existe Pemex
y existe la Comisión Federal de Electricidad. Y así, entonces, vamos este año a llevar a cabo una revisión sin afectar a los trabajadores. Pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas, en viáticos, ¿sí?, en gastos superfluos. El mismo Instituto de la Transparencia, 1,000 millones de pesos. ¿Qué no puede la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso? Se quiere un organismo independiente, un organismo autónomo. ¿Qué no está para eso la Cámara de Diputados? ¿La Auditoría Superior de la Federación? Si se hace una revisión, porque todos estos aparatos administrativos los crearon para simular de que se combatía la corrupción, para simular de que había transparencia, para simular de que no había impunidad. Todo fue una farsa. Y al mismo tiempo, pues era para darle trabajo a los allegados de los funcionarios públicos. Entonces, este año tiene que ser un año destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana, o sea, no a la corrupción y no a los lujos en el gobierno, que haya transparencia, no reservar nada, que todo sea transparente. A lo mejor algunas cuestiones en particular que tienen que ver con la seguridad del Estado, pero tienen que justificarse muy bien y que todo lo demás sea transparente, que no exista reserva. Vamos a hacer una revisión sobre eso y a lo mejor presentamos una iniciativa de ley para quitar las reservas. Pues por supuesto que los órganos constitucionalmente autónomos somos parte del Estado mexicano, no del gobierno. Obedecemos a una dinámica histórica de algún problema en específico que de manera democrática buscamos resolver con este diseño institucional. Tenemos que recordar que por algo se crearon estos órganos constitucionalmente autónomos, buscaban tratar de atender alguna situación en específico. En cualquier momento, por supuesto que estamos sujetos a revisión, tenemos que rendir cuentas, no estamos en la autarquía y estamos siempre en busca de atender las necesidades y estamos teniendo que ser adaptarnos a los nuevos movimientos, a los nuevos tiempos que existen en nuestro país. Nos debemos a la ciudadanía definitivamente. Lo del IFETEL, por ejemplo. ¿Quién no puede pertenecer a Comunicaciones? Lo hacía antes Comunicaciones. ¿Y qué? El IFETEL, cuando se creó, de cuando se creó a la fecha, ha hecho una muy buena labor. O sea, que ese trabajo no lo podría hacer la Secretaría de Comunicaciones, porque yo recuerdo que hablaban de que de esa manera ya no iba a haber monopolios en la comunicación. ¿Cuánto es el presupuesto del IFETEL? Ahí lo deben de... ¿Por qué no ponen la estructura? Para que vean lo que es.
el organigrama de cuántos. Claro, toda esta reforma administrativa significaría proteger a los trabajadores, pero los podemos reubicar en lugares donde se requiere, o en la misma Secretaría de Comunicaciones. Esto que estamos tratando ahora va a desatar. Ya desató, presidente. Mucho debate, pero qué bueno. Miren esto. Y los de arriba, muy vinculados con los preponderantes. Y empresas extranjeras. En el caso del INAI, su autonomía es el resultado de la movilización y la exigencia de la ciudadanía para asegurar que se garantizaran los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales. Gracias a ello, este instituto funge como un componente central del diseño democrático mexicano que ha renovado las relaciones entre autoridades y ciudadanos al impulsar exigencias generalizadas de contar con gobiernos más transparentes, abiertos al escrutinio público, evaluación y rendición de cuentas, es decir, gobiernos que atiendan las necesidades de la gente, gobiernos que sean más sensibles y cercanos a las personas y sobre todo que brinden certeza a los ciudadanos también a partir de la máxima publicidad de la información que resguarden y de las decisiones que adopten. Sin embargo, también es cierto que el INAI, al igual que el resto de los diferentes entes autónomos, tenemos una oportunidad inmejorable de aprovechar el impulso que ha traído este debate sobre nuestra naturaleza y funcionamiento para realizar y llevar a cabo análisis de manera que articulemos nuevas estrategias y relaciones interinstitucionales más sólidas que permitan aún cumplir mejor con un desempeño alto y cercano a la gente y permita naturalmente un mayor ejercicio de estos derechos. El INAI debe ser aliado de la ciudadanía, pero también de los poderes públicos, de sus órganos, como de los demás organismos autónomos en la construcción de nuevos puentes y caminos que permitan aproximarlos a la ciudadanía. El otro es el de la transparencia, que no puede, y ese es otro debate. Incluso durante todo el periodo neoliberal, cuando se creó lo de la transparencia, que predominó la corrupción, que no puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción. Para empezar, no sé si ellos, pero todos estos consejeros se ampararon, ganan más que el presidente. ¿Cómo se va a garantizar que los mexicanos tengan acceso a la información y si ya no habrá reservas, expedientes reservados con esta modificación que usted plantea? Pero eso lo puede hacer la oficina o la Secretaría de la Función Pública. Ahí se entrega la solicitud o a cada dependencia y ya saben que a partir de que lo reciben tienen que entregar la información y buscar un mecanismo para que de manera rápida se sancione al funcionario que no entregue la información. Nosotros no tenemos nada que ocultar y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Sí, vamos a hacer un análisis minucioso de lo que más conviene, desde luego garantizando la transparencia,
que es una regla de oro de la democracia. No significa tener transparencia el que haya un aparato burocrático creado con ese propósito. Ya eso quedó de manifiesto. Se creó el aparato burocrático para la transparencia y no hubo transparencia. Se reservaban los asuntos que no les convenían a las dependencias, es decir, no les convenía que se supiera, que se dieran a conocer documentos, papeles, no había transparencia. Yo les recuerdo que apenas se inauguró lo de la transparencia y durante el gobierno del presidente Fox se decidió mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas. Esa fue la primera decisión. No sé si tengas por ahí el sector energético, la CRE, o hay otro que se llama la Comisión Nacional de Hidrocarburos. A ver, ¿cuál tiene? Miren esto. La Comisión Reguladora de Energía. Bueno, ¿y para qué está la Secretaría de Energía? No me... Esa es la de hidrocarburos. Miren, ¿cuántas direcciones? Pero así como estos, deben haber 50. Entonces, hay duplicidad. ¿Por qué crearon todo esto? Bueno, para que los beneficiados con las privatizaciones tuvieran su propio gobierno. Que ya no importara la Secretaría de Energía, ni Pemex, es una empresa más como cualquier empresa particular, privada. Ya eran estas reguladoras las que decidían, y deciden la Comisión Federal de Electricidad, no, pues también sujeta a organismos de este tipo. Entonces vamos a revisar todo y los legisladores pues van a decidir